y creo que es una de las virtudes que nos gustan de las personas, que nos escuchen. Si tú te sientes escuchado, te sientes comprendido, que te dan tu espacio y te dan tu lugar, pueden surgir cosas maravillosas. Y a veces olvidamos que tenemos una boca y dos orejas, que por tanto debíamos escuchar mínimo el doble de lo que hablamos. Un poco de concentración de que te importa lo que haces, ¿no? Puedes tener un nervio atendiendo detrás de una barra de un bar o en una papelería o en una farmacia, como decían antes, recortando los cupones. También ese nervio tiene que ver un poco con el compromiso con el trabajo. Entonces creo que tener un poquito de nervios no está mal, es señal de que no lo has normalizado del todo todavía. Bienvenidos a Maestros de Vida, el espacio donde en tele, radio y directos exploramos las historias más inspiradoras de líderes y emprendedores que han recorrido un camino extraordinario. Aquí no solo hablamos del éxito visible, sino de todo el viaje que les ha llevado hasta el momento en el que les entrevisto. Porque detrás de cada logro hay una gran historia mayor. Y porque la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo, vamos a inspirarnos con estas grandes historias. Hagámoslo juntos. Presentado por Alberto Fernández Parrón, periodista, comunicador y, sobre todo, un orgulloso padre. Referente en comunicación consciente y en la concienciación social sobre el autismo, con este espacio ayuda a los líderes que le inspiran a destacar con autenticidad y propósito. Bienvenidos de nuevo a la 107.5 FM de Madrid, en Radio Enlace, y bienvenidos a este pedazo de podcast que también está funcionando cada día mejor. Y por supuesto también en nuestro canal de YouTube, que ya hemos superado los 2000 seguidores. Muchas gracias. Hoy vamos a disfrutar de dos grandes creadores de contenido, principalmente en podcast, pero bueno, son creadores en general. Por un lado, tengo la grandísima suerte de haber podido entrevistar a Seu Bermúdez, grandísima experta en podcast y además con una sensibilidad especial. Y por otro, una de las personas que más admiro dentro de la creación de contenido especializado, en este caso en la veterinaria, que es Víctor Algra. Un crack en mayúsculas. Así que os dejo con las dos entrevistas que hice en Tinku Televisión y espero que las disfrutéis tanto como yo. Pues bienvenidos de nuevo a Maestros de Vida y ahora vamos a disfrutar de esa maestría de vida con Seu Bermúdez. Seu es multifacética. Ella ha hecho de su vida una aventura constante. Es consultora, es productora de podcast, es también team leader en Cero Tonterías y coach certificada por la ICC. A mí me gusta sobre todo que comienzas cuando alguien te tiene que conocer desde tu web, que te regalaste un podcast a los 44 años. Y eso hizo que tu vida cambiase. Para empezar, Seu, bienvenida. Muchas gracias, Alberto. Es un placer para mí estar aquí contigo. Vamos a empezar con el valor de la voz. Ahora mismo el podcast está cada vez más en auge. Uh-huh. ¿Tú cómo consideras ese valor de la voz, de la radio, del podcast? ¿Cómo vibra la gente con eso? Yo, empezando por mí, te diré que el podcast me cambió la vida. No mandaba audios de WhatsApp porque no me gustaba mi voz, no me gustaba mi acento. Se habían reído de mi acento gallego en la adolescencia y eso pues me dejó una herida que tardó décadas en cicatrizar. Y creo que cuando escuchamos nuestra propia voz y nos damos espacio a nosotros mismos, somos capaces de hacer cosas increíbles. La voz además es única en cada uno de nosotros, igual que tenemos los dedos, las huellas dactilares, el tono y el timbre de nuestra voz es absolutamente único. ¿Por qué a la gente no le gusta escucharse? Tiene una explicación bastante sencilla y es que tú te escuchas a ti mismo, por explicarlo así rápido y fácil, por dentro y por fuera. Pero cuando tú grabas tu voz, únicamente la grabadora recoge lo que se... Claro. Entonces, cuando te escuchas, tú no te reconoces, porque tú a ti mismo te escuchas totalmente diferente que el resto del mundo, lo cual no deja de ser un privilegio. Pues sí, la verdad que es un privilegio y llevas más de 50 entrevistas en tu café, en tu momento de café. ¿Hay algún momento que digas, este me lo quedo, o son todas? Cada una tiene su momento especial.
algunas para bien y otras para mal. Pero actualmente llevo grabados más de 70 episodios, porque estoy con el especial de verano. Ah, bueno, es que eso ahora me cuentas. Y a mí me fascinan las personas. Soy una mente inquieta, una persona curiosa, multipotencial. A veces me siento como un gato que va siguiendo las luces, el reflejo de las luces en una pared. Y hay muchas cosas que me llaman la atención. Creo que la vida es muy corta y a través de esas pequeñas conversaciones, de esos momentos, me conecto con otras personas, conozco otras realidades, me hacen reflexionar, aprendo. Es súper enriquecedor. Yo podría vivir haciendo un podcast cada día. Es verdad que además esa experiencia que tienes como coach, seguramente si escuchas también esas entrevistas desde otra perspectiva. Porque por un lado te hacen crecer a ti, pero también estás entendiendo cómo ha crecido esa persona. ¿Tú crees que ese conocimiento como coach te hace que puedas tener un tipo de entrevista diferente? Yo fui podcaster antes que coach, pero creo que una de las virtudes de los coaches es que sabemos escuchar. Y yo en mi podcast básicamente lo que hago es escuchar. Si tú ves cualquier edición de mi podcast, de los 40, 50, 60 minutos, yo apenas hablo 8 o 10. Y de más seguido en la introducción, que me gusta hacer una presentación para cada persona diferente y especial. Y creo que es una de las virtudes que nos gustan de las personas, que nos escuchen. Si tú te sientes escuchado, te sientes comprendido, que te dan tu espacio y te dan tu lugar, pueden surgir cosas maravillosas. Y a veces olvidamos que tenemos una boca y 2 orejas, que por tanto debíamos escuchar mínimo el doble de lo que hablamos. Sí, pero muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y te lo digo yo, que me gusta tanto hablar que tengo un podcast. Y que a la gente no le gusta escuchar. Porque muchas veces también cuando escuchas, oyes cosas que no te gustan oír. Yo creo que nos gusta más hablar de nosotros mismos, ¿no? Y demostrar todo el tiempo lo que somos, ¿no? Y darle espacio a ese ego. Cuando tú tienes tu ego acomodado, que no necesita ser escuchado porque está atendido, puedes permitirte el lujo y darte el placer de escuchar a otras personas. ¿Y cómo atiendes a ese ego? ¿Eso lo haces como coach? Pues lo atiendo a través de la palabra, del lenguaje interno, de cómo me hablo. Yo me pasé décadas castigándome por no ser suficiente, por no ser capaz, por no ser tan perfecta, tan delgada, tan creativa, tan buena madre y 300 millones de etcéteras que podría añadir, pero no nos llega el programa para eso. Y cuando me reconcilié conmigo misma... Yo es que no veo nada de eso que me acabas de decir. Yo ahora tampoco, pero durante muchos años sí lo vi. Quizá porque tú ya no lo ves, tampoco lo vemos los demás. Sí, hablábamos antes que lo que crees, lo creas. Y yo me he creado una vida nueva que empezó con mi podcast, con el primer día que yo me senté a grabar muerta de miedo y con el micrófono de karaoke de un juego de la Wii de mi hija, me senté a grabar con eso y ese instante cambió mi vida. Claro, es que a veces el freno también de no tengo los micrófonos adecuados, no tengo la experiencia suficiente, ese freno hace que muchas personas no vayan adelante. Tú dijiste, si necesito el micro de la Wii, pues es el que tengo. Somos expertos procrastinadores y nos inventamos las mejores excusas del mundo. Es una virtud que tenemos todos los seres humanos. Pero fíjate que este invierno estuve haciendo un podcast en Humanitas con alumnos de segundo de la ESO y les llevé... Colegio, bueno, es que eso es una coincidencia muy importante porque es el colegio de mis hijos. Correcto. Pero no nos conocemos nada de eso. O sea, de repente en una conversación, tú en Galicia, yo en Villalbilla, hablamos y que coincidíamos que vas al colegio de mis hijos, que no hay colegios en España. Ya te digo, que tuve que acabar. ¿eh? Pues sí. Pues uno de los primeros días de las clases de podcasting con los alumnos de Humanitas, yo les llevé todos los micrófonos que tengo, que son unos pocos, porque a mí no me gusta ir de tiendas a comprar ropa, pero micrófonos me flipa. Y entonces hicimos pruebas y me llamó la atención porque hubo un grupo que el sonido del micrófono del karaoke de la Wii de mi hija fue el sonido que más le gustó de todos. Y yo gastándome la pasta en los Rode, pero no, fue el que más le gustó de todos. Y bueno, en la vida puedes tomar 2 caminos: creerte tus propias excusas o buscar soluciones. Yo en ese momento de mi vida, que no en todos los momentos de mi vida, lo que hice fue buscar un camino.
Sí, yo quiero indagar un poquito en ese momento, porque como te he presentado, tú a los 44 años te regalaste un podcast y te regalaste una vida nueva, pero no te lo regalaste sin miedo. Bueno, una de las cosas que hay diferentes en la SEU de ahora con la SEU del pasado es que la SEU del pasado vivía con el miedo cara a cara y me inmovilizaba, no me permitía hacer nada porque todo me daba miedo, yo me buscaba siempre algo que me diera miedo y no salía prácticamente nunca de mi zona de confort, pues en la alimentación, solo en viajar. Siempre he sido una gran viajera, pero en el resto no me salía. Y ahora hago muchas cosas con miedo, el miedo va conmigo, pero no está frente a mí paralizándome, está a mi lado, yo sé que es mi compañero de viaje, sé que soy una persona miedosa, pero también sé que soy capaz de hacer las cosas con miedo. Y unas veces salen bien, otras veces salen regular y otras veces salen mal. Pero el miedo ya no me frena. ¿Y notas ese miedo? Tú como productora de podcast estás también trabajando con muchos emprendedores, con empresas que quieren llevar su mensaje a un podcast y seguramente tienen ese miedo inicial que tenías tú en ese primer capítulo. ¿Tú eso cómo lo gestionas? Pues muchas personas no hacen un podcast porque creen que no tienen nada que decir, de qué voy a hablar yo en un podcast, porque no les gusta su propia voz, porque creen que no saben lo suficiente. Y al final, bueno, todo se resume un poco en lo mismo, ¿no? No puedo, no quiero, no voy a ser capaz, no soy suficiente. Límite, límite, límite. Claro. Y yo como coach estoy acostumbrada a derribar todas esas creencias limitantes, ¿no? A decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué puedo hacer para gestionarlo? De todos modos, los clientes cuando llegan a mí normalmente ya tienen la firme convicción, ¿no? De que podcast, quieren un podcast y lo quieren bien hecho y por eso van a una productora. Claro. También es verdad que a veces me llegan personas que no lo tienen tan claro o me dicen que quieren pero no saben grabar, nunca han editado, entonces yo voy como acompañándolos en todo ese proceso y también es muy importante porque ves la transformación, esa voz temblorosa del primer episodio a la seguridad del episodio 10 y cómo les va llegando el feedback del acompañamiento que hacen, de lo que aportan y bueno, yo creo que a todos nos gusta que nos quieran y que nos digan que lo que hacemos vale la pena y acompaña. Dicen que el 90% de los podcasts acaban en el tercer capítulo, ¿puede ser? Sí, solo el 1% llegan al episodio 21. Wow, ¿solo el 1%? Solo el 1% de los podcasts que se empiezan llegan al episodio 21. Bueno, pues yo creo que aquí hoy casi todas las personas que estamos aquí hablando de podcast hemos superado los 21. Sí, estuve bicheando por ahí a los compis y somos todos del 1%. Pues estamos en el 1%, otra cosa que tenemos que agradecer. Quiero conectar un poquito más contigo, con esa SEU Bermúdez. María José, que no te gusta que te llamen. Nada, no me gusta nada. Por eso lo digo, para picar un poquito. A ti te lo permito, pero... Vale, gracias. Dices que necesitas estar cerca de la naturaleza para poder reconectar, para poder enganchar con tu propia creatividad. ¿Eso es porque eres de Galicia y no te gustan las ciudades muy grandes o por qué sientes que te pasa? Yo cuando estoy en Madrid como hoy me siento súper de pueblo, porque todo me parece muy grande, las distancias me parecen enormes, siento mucho calor, mucha presión. Yo padezco ansiedad desde que tengo memoria y necesito siempre calmar esos nervios internos, esa prisa, esa agonía, ¿no? Porque yo soy experta en montar películas, podría tener también una productora... De cine, ¿no? Sí. Y con el paso de los años he aprendido a gestionar todas esas emociones que son fruto del miedo, de la necesidad de control y de todas las pequeñas inseguridades que todos llevamos en nuestra mochila. Y estar en la naturaleza, ver árboles, oír cantar pajaritos, escuchar el ruido del mar, a mí todo eso me da mucha serenidad y me hace sentir que no soy tan importante, que mis problemas no son tan importantes y que soy una motita diminuta en el universo, ¿no? Entonces mi única intención es que mi paso por este momento vital deje una huella de cariño, de afecto, de aprendizaje en las personas que están en mi entorno y que yo cuando me vaya y cierre mi libro diga, wow, qué viaje, ¿no? Qué bonito. Y mira, hablando de ese libro y hablando de esa historia, de pequeña, ¿tú cómo te veías de mayor? De pequeña yo quería ser veterinaria. Era tal mi obsesión con los animales
que mi abuela paterna me regaló un perrete que habían acogido allí en la típica casa de aldea de Galicia. Yo estuve, todos los días que estuve en casa de mi abuela con el perrete metido dentro de la chaqueta, y mis padres no me dejaban tener perro en el piso, y mi abuela me metió el perro en una caja de zapatos, que el perro era la mitad de la caja, y mi padre miraba a mi madre miraba a mi padre, yo agarré la caja como si aquello fuera el tesoro más grande del mundo, ti, ¿no? Y por fin conseguí compartir mi vida con un perrete que era mi ilusión. Mis padres me regalaron una enciclopedia que se llamaba Mi perro, mi amigo, que la tengo todavía en mi casa, y son unos 12 o 14 libros. Luego, como tengo un veterinario, le preguntaré si conoce esa enciclopedia. De pastadura, de las distintas razas de perros, de los cuidados, de tal. Era mi pasión, los animales, me encantaban de pequeña. Qué guay. ¿Y hoy cuando te levantas, cuál es tu primer pensamiento? Pues hoy, creo que es en la peli Frozen, que hacen una fiesta y gritan ¡Es hoy, es hoy!, ¿no? Pues sí, me hacía mucha ilusión. Ana Darendel. Me sé esa película de memoria. Me hacía mucha ilusión el día de hoy, me levanté súper temprano para dejar el trabajo listo y no podía parar de pensar pues que era hoy, que por fin había llegado el día de conocerte, ponerte cuerpo y piernas y de venir aquí a Tinku TV a pasar este ratito juntos. Y a disfrutarlo. Total. Pues nos queda la última pregunta, porque si eres experta en podcast, quiero que la audiencia ahora diga, ¿una experta en podcast? ¿Qué podcast recomendaría? Pues, hombre, podríamos recomendar los de los compañeros que estamos aquí, pero ya van a hablar de ellos. Recomendaría muchos. Escoger uno solo me resulta dificilísimo. Recomendaría Una década de Ana Roussel, Curiosum Tremens de Andrea Fernández, lo que tú digas de Alex Fidalgo, el de Charuca. Es que ahora mismo hay muchos podcasts y muy buenos. Muy buenos, ¿verdad? La calidad está increciendo total. Total, y además ahora se está incorporando el video podcast a la mayoría de estrategias de difusión y se está creando un contenido de una calidad altísima. El otro día decía Enric Sánchez del podcast Vidas Contadas que tenía más visualizaciones un episodio de su podcast en YouTube que algunos programas de la televisión tradicional. Y claro, a mí me explota la cabeza que tú con un par de cámaras y un micrófono, sin ser esa élite de periodistas y de personas que llegaban en su momento a la televisión, que tú puedas crear tu contenido como a ti te apetezca, donde a ti te apetezca y con quien te apetezca. Me parece una de las grandes ventajas de esta época. Y por eso se está creando esa tendencia y por eso además el video podcast está funcionando tan bien, porque además es la mejor forma de llegar a la audiencia a través de las redes sociales y las famosas píldoras, ¿no? Porque nadie busca un podcast en Spotify. Yo diría, por mi experiencia, que las personas llegamos a los podcasts de dos maneras. O bien porque vemos algún contenido en redes sociales, la que usemos cada uno, que nos hace querer saber más de ese podcast, o bien porque alguien nos dice, escucha esto, mira qué interesante este episodio, o similar. Entonces, creo que son las dos vías. Yo no conozco a nadie que entre en Spotify y diga, a ver qué podcast voy a escuchar hoy. Yo, mi lista de episodios para escuchar es infinita. Nunca se me ha dado la circunstancia de sentarme y decir qué podcast escucho hoy. Entonces, para que tu podcast llegue a más personas, si ese es tu objetivo, porque algunas personas lo hacen para su goce y disfrute, no tienen necesidad ni interés de llegar a más personas, pero si tu objetivo es que te escuchen más personas, pues creo que hay que pasar irremediablemente por las redes sociales y por el famoso boca a boca de toda la vida, que sigue funcionando a la mar de bien. Pues esperemos que ese boca a boca también sirva con esta entrevista, porque ha sido maravillosa, Seu. Muchísimas gracias. Y espero que la hayas disfrutado. Ha sido un momento bonito, ¿no? Es mi primera vez, Alberto. Muchas gracias. Pues compartiremos esa primera vez para siempre. Gracias. Así la tendremos en el recuerdo. Pues volvemos a Maestros de Vida y hoy vamos a acabar este programa con un gran maestro de vida. Un maestro de vida al cual admiro desde hace años, que además la pandemia me dio la oportunidad de poder co-crear codo a codo con él en diferentes ejercicios que hicimos de creatividad, de pasarlo bien, y que desde el día que le conocí
para mí es un gran referente. Víctor Algra, conocido como un veterinario, es veterinario, Sí. es divulgador, también colaborador ahora en La Sexta, en Zapeando, y ante todo, tío, eres arte, eres arte, Qué maravilla pasión venir, y Alberto. emoción. Muchas gracias. La verdad, sabes que te admiro y lo sabes desde casi el primer día que escuché un podcast que a mí ya me voló los sesos. Porque lo normal de hacer un podcast en veterinaria es hablar de animales y hablar de enfermedades Sí. y de cómo tratarlas, ¿no? También. Y tú lo haces, pero de una forma absolutamente diferente. Sí, dándole la personalidad también, todo viene de unas mochilas que tenemos de antes, ¿no? De otras formaciones, otras historias, al final le aportas ahí como tu toque personal o lo intentas. No, lo intentas y lo haces, porque claro, para el que no sepa todavía el podcast de un veterinario, pues él no cuenta, no hace, bueno, ahora sí estás haciendo entrevistas, pero tú comenzaste creando historias, creando ficciones que realmente eran cuentos Sí. o incluso películas que escuchabas y que te trasladaban a momentos diferentes, a conocer a veterinarios históricos. Sí, es que hay ¿cómo decir? Mucho dato científico que si no cuentas de una forma bajada a tierra a la gente no le interesa. Entonces al final hay que encontrar la forma un poquito de conectar. Ahora hay variedad, ¿eh? Ahora hay entrevistas, revisiones de temas, divulgación, ficciones sonoras, pero bueno, es verdad que esas ficciones sonoras llevan mucho trabajo, pero son muy agradecidas. Son agradecidas porque además formaron parte de ese comienzo de un Sí. veterinario, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, eso también te lleva un tiempo descomunal. Muchísimo. Porque es crear una obra de arte sonora. Estás Sí. creando un guión, lo estáis locutando, que tú eres actor además y por eso se nota en esa locución, pero también lo locutas con otros actores y actrices. Lío a mucha gente, se deja liar, que eso es el gran punto positivo del podcast, que hay mucha gente que lo apoya desde detrás. Pero oye, y es que nunca había hablado con una salmonela, por ejemplo. Ya, es ¿Verdad? es Y la he interesante. escuchado, yo he escuchado a una salmonela gracias a ti. A la brucela. A la y brucela leishmania. también. Pero la salmonela nos habló una mujer en el pasado que la sufrió, sí. Eso, era la historia de María una- tifoidea, sí. de María, pero sí que leishmania, por ejemplo, sí Leishmania también, sí, la hemos traído varias veces al podcast. sí, enfermedades que es importante que se conozcan porque además luego también son zoonosis, Sí. ¿qué es eso de una zoonosis, por cierto? Uy, Tú como pues- buen divulgador. Pues una zoonosis es ¿cómo decirlo? Estas enfermedades que se comparten entre las personas y los animales, porque todos somos animales, pero hay una barrera mental que dice que no, que las personas por un lado y los animales por otro, pero eso no es verdad. Entonces las enfermedades pues, tienen ahí un poco que van y que vienen, y ahí es donde los veterinarios ponen ahí sus cortafuegos, ¿no? Para que no lleguen a las personas. Claro, porque pensamos que como somos personas tenemos otro estatus, pero Efectivamente. seguramente para una salmonela le da lo mismo un ser biológico de una forma o de otra, ¿no? Efectivamente, al final es un estatus cultural no biológico, entonces para una bacteria dice, fenomenal, persona, allá voy. Oye, ¿y cómo es esto de dar el salto a estar en La Sexta? Pues es una de esas maravillosas cosas fortuitas que ocurren en la vida, que tiene mucho que ver con esa labor comunicativa desde abajo. Pues al final cuando buscan ciertos perfiles y tú estás ahí haciendo un trabajo de base, pues dicen, oye, vamos a hablar con esta persona a ver qué tal. Y si funciona para adelante, y si no, pues gracias por venir. Y por ahora ahí seguimos. Así que bueno, ¿Cuántos parece que programas está llevas ya, Víctor? 16 o 17, por ahí de andar. O sea que ya tienes un bagaje importante. Ya tengo menos nervio, que ya bastante es, bastante es. No, hombre, pero tú como actor no podías tener nervios. Hombre, siempre se tiene nervios y quien diga lo contrario miente. Claro que sí, no, eso, el nervio eso, tiene- eso es un falso mito, ¿no? ¿El qué? ¿Lo de que los nervios se pierden? No, eso de que se pierde. Yo creo que se normalizan, pero perder los nervios tampoco es... Al final ese nervio tiene que ver con una fase también un poco de concentración, de que te importa lo que haces, ¿no? Puedes tener un nervio atendiendo detrás de una barra de un bar o en una papelería o en una farmacia, como decían antes, recortando los cupones. También ese nervio tiene que ver un poco con el compromiso con el trabajo. Entonces creo que tener un poquito de nervios no está mal, es señal de que no lo has normalizado del todo todavía. No, bueno, y encima cuando sales a representar a un sector Sí, y una figura como la del veterinario, tienes también un compromiso.
Pero te tienes que abstraer de ese compromiso un poco. Sí. Porque sí, al final hay que relativizar un poco todo porque si no, no vives. Entonces hazlo lo mejor que puedas con las herramientas que tengas. Fin, y ya con eso, contentos. Bueno, pero ¿has sufrido alguna crítica por algo que has dicho? Hombre, sufrir críticas siempre es muy indicativo. Sufrir críticas... Hombre, si no sufrieses ninguna crítica, Claro, no es lo que te está estarías viendo, haciendo te está viendo bien. tu madre y ya, pero si te está viendo más gente de fuera, siempre hay críticas. Pero bueno, hay que capearlas. Es un buen indicativo de que estás abriendo puertas en lugares donde antes no estabas. Entonces, no está mal una crítica de vez en cuando. Sí, porque el sector veterinario quizás no está tampoco muy acostumbrado a comunicar de una forma tan abierta como lo haces tú y eso puede también chocar en determinados sectores. Sí, sí que comunica. Comunica mucho, pero muy de puertas para adentro. Pero ya cada vez más, cada vez estamos ahí como abriendo un poco ese abanico Sí. y cada vez hay más comunicadores y se agradece. Se agradece, Sí. sin duda. Quiero que mostremos también un poquito más ese papel de como actor, Vamos ¿no? allá. Porque estudiaste también arte dramático Sí. y un veterinario que estudia arte dramático, al final, en ese momento que decías, ¿hacia dónde voy? Me voy para un lado, me voy para otro y de repente juntaste las dos cosas y por Sí, eso es eres que, Víctor Algra. Efectivamente, a mí es que todo me apasiona mucho, entonces cuando lo hago al 100, luego vuelvo y luego vuelvo a ir, entonces sí, tuve una etapa muy actoral, que la veterinaria estuvo un poco más dormida, pero luego volví y ya lo conseguí ahí como Es como que reencauzar todo. coges los dos y al final conseguiste hacer lo que realmente eres, ¿no? Sí, 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 al final parece, todo siempre digo que mirando para atrás todo tiene sentido, mirando para adelante dices, esto no tiene ningún sentido, pero luego miras para atrás y dices, ah, mira, pues parece que todo se ha ido construyendo así como con un caminito. Es interesante esa mirada para adelante y para atrás. Pero aún así, tú estás a pie de Del- mostrador directamente en tu clínica De la veterinaria. clínica vengo, o sea que Por eso, sí, por en la eso clínica estoy. que yo he hablado contigo, tú en tu clínica, Sí, sí. o sea que estás, porque habrá mucha gente que diga, bueno, es un veterinario que sabe mucho de veterinaria, pero no está en el día a día. Tú Pues sí lo estás. esos que no saben, claro, no, estoy en el día a día de la clínica, sí, sí. Y luego aparte haciendo mis jaleitos varios, pero en la clínica, hombre que sí estoy. Y tan contento con mis pacientes que son maravillosos, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te cuentan tus pacientes cuando te ven en la tele? Mis pacientes, Tus pacientes poco, ¿a que sí? a mis pacientes como están muy atados a la tierra les importa poco lo de la tele, lo que les importa es que les mire, que les cuide y que les dé una chucha al final. A los que les hace gracia son más al que viene con el paciente, a esa parte humana de la consulta. No, pero me interesa más saber ese momento con tus pacientes de verdad, ¿no? Porque al final tú vives lo que ocurre con las familias, Sí. pero vivir ese momento también, ese día a día con los animales, Una gozada. eso tiene que salir también de ese momento veterinario, ¿no? Ese momento en el que tú ves a un perro, un gato y te sabes comunicar con él. ¿Cómo es esto? Pues es algo muy bonito, pero muchas veces lo que te comunica también, o sea, hay que un poco desmitificar, te comunicas con él, pero muchos datos te los dan las analíticas que haces, la exploración, todos esos datos físicos, y es verdad que quiero decir que es una parte muy bonita comunicarte con animales, pero también tiene mucho drama, que es verdad que la figura del veterinario se ve qué bonito acariciar, no acariciar, también hay otras cosas, hay eutanasias, hay problemas, hay que comunicar ciertas cosas que no gustan nada comunicar, pero que al final es un contacto con la vida que, como todo en esta vida, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero te baja mucho a tierra de los problemas reales de la gente. Al final trabajas en sanidad. Sí, efectivamente. Y además es una parte muy importante de la sanidad la que Sí. hacéis, porque sois la primera barrera de muchísimas enfermedades que vosotros paráis para que no ocurra lo Efectivamente. que ocurrió con una pandemia, por ejemplo, ¿no? Y además diré que también hay una parte social muy importante, porque al final hay, por estos cambios de modelos sociales, para mucha gente su perro y su gato es el miembro más importante de su familia y le importa más su perro y su gato que el niño del quinto. Entonces ahí estamos tratando también con un factor social. Hay mucho anciano que sale a pasear en la calle porque tiene un perro y no se queda solo en su casa. Entonces también, si tiene un perro con artrosis y no pasea, es que el señor tampoco pasea. Entonces hay una parte social muy importante que a veces nos olvidamos, con los animales que viven en estas ciudades que a veces somos un poco más individualistas todos. Pero para eso a mí me gusta mucho tu mensaje de que no dejamos de ser un animal. Sí, que nosotros también somos animales y que cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Hombre, eso lo tengo grabado a fuego. Además que yo creo que es, bueno, es una frase que forma parte de tu marca personal, ¿no? Total, desde el día 1, vamos. Sí, sí, Yo creo sí. que el primer podcast ya lo decías. Todos los cierres son así, porque es un mensaje que encripta todo muy bien. Entonces ahí lo mantengo. Pero también, si lo llevas un poquito más allá,
es que es una realidad tan importante que al final es justo lo que estábamos hablando de esas barreras, ese único planeta en el que vivimos, en el que está todo interrelacionado y que muchas veces por nuestro egocentrismo no nos damos cuenta o no lo queremos ver, ¿no? Sí, pero que al final va todo en eso, que al final el concepto este que tenemos de la sanidad tiene tres patas muy importantes: la humana, la medioambiental, que ahí ya entran otros sectores profesionales, y la de los animales, y que si no tratamos todo desde diferentes frentes estamos haciendo el idiota, o sea, estamos perdiendo recursos, energía, tiempo, ciencia y todo. Entonces hay que empezar a enfocar todo desde todas esas patas de banco para que no nos coge la cosa. ¿Y cómo llevamos eso? Porque fatal. No es tan fácil, ¿no? Lo llevamos muy mal, pero bueno, ahí porque estamos trabajando en ello. Se intenta, pero la realidad luego no muestra lo que realmente se está esforzando por conseguir, ¿no? Sí, hay mucho trabajo desde la base que se realiza día a día y se sigue realizando. Cuando la gente, que eso nunca siempre lo olvidamos, cuando tú vas a comprar un jamón de York, te tomas un yogur, tu vasito de leche, hay muchos profesionales detrás que hacen que eso llegue con seguridad, y ahí los veterinarios son imprescindibles. Pero eso la gente no lo ve, porque la medicina preventiva es invisible hasta que falta. Y cuando falta, dices, ¿qué ha pasado aquí? Pero todos los días que no tenemos fallas es porque hay una cadena de profesionales que está trabajando impecablemente. Y ahí hay, vamos, veterinarios 100%. Sí, porque el veterinario es el que está cuidando de los alimentos, ¿no? De la granja a la mesa, vamos. La granja a la mesa, ¿no? Que se nos olvida las ciudades, pero hay mucha granja en nuestra nevera. Es que la imagen del veterinario solo parece que se mueve en la mente de la gran mayoría de la sociedad a cuidar del perro y el gato, pero es que sí, estáis en toda la cadena. Desde, por supuesto, también en animales de producción, en la alimentación, en todo. Y yo a la gente le propondría que preguntase en sus círculos: ¿quién crees que controla los alimentos? A ver lo que le responden. Si dicen veterinario, que le den un pin. Pero lo normal es que vayan a decir, pues los médicos, y eso no es así. Entonces que pregunte, que haga su ejercicio ahí de campo. Bueno, sois médicos, lo único que al final trabajáis la sanidad desde otra perspectiva. Sí, medicina animal, pero es medicina, sí. Es medicina. Pues Víctor, quiero que nos distraigamos un poquito más de ese mensaje de la veterinaria, pero quiero conocer un poquito más de ti. Vamos allá. Y para eso, cuando tú eras pequeño, ¿cómo te veías de mayor? Pues me he visto de tantas maneras que ya no te sabría ni decir. Me he visto desde clarinetista, actor, veterinario, teniendo una granja, o sea, me he visto de todas las formas. Entonces, quizás he llegado un poco a hacer lo que ya veía de pequeño, pero tampoco... Por eso eres tan polifacético, ¿no? Sí, bueno, lo que sí es una pasión y un workaholic, también te lo digo, que también tampoco todo es virtud. No todo es ya... Claro, ahí hay mucho de tacatá. Pero me he visto de muchas maneras diferentes, o sea, no te diría, pues siempre quise ser veterinario y actor. Esas dos las he conseguido, las tengo ahí en check, así que bien. ¿Y hoy cuando te has levantado, cuál ha sido tu primer pensamiento? Mira, lo has preguntado antes y estaba pensando. Mi primer pensamiento ha sido, qué pereza me da ir a hacer ejercicio. Ese ha sido el primero. Pensaba que ibas a decir, qué pereza me toca ver a Alberto en la tele. No, he dicho, duerme un rato más, he dicho, levántate y vete a hacer ejercicio. Y me he ido. Todos los días suele ser el primer pensamiento en mi cabeza. Pero lo haces. Sí, hombre, sí. Pues ya está, ¿no? Lo estás consiguiendo día a día, poco a poco. Pero hay una lucha diaria. Pues mira, respecto al deporte, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho que he escuchado de las redes, que al final es cómo gestionamos nuestra propia energía para darnos más energía. Al final somos nuestra propia batería. Sí. Entonces, si ves el deporte desde esa carga y no desde el punto negativo de qué mierda, que tengo que hacer algo que no me apetece, quizá empiezas a verlo de otra forma. Sí, a ver, luego ya es algo felicísimo. De cuando hago ejercicio es como medicina total, pero al principio siempre cuesta ahí el arranque. El arranque. Pues Víctor, muchísimas gracias. A ti, Alberto, un placer estar aquí. Ha sido un placer, sabes que te admiro, nos admiramos, yo creo igual, que mutuamente desde que nos conocemos ya hace 2019, primera vez que me sacaste empresa, que me hizo una ilusión que me moría, vamos. Fui el primero. Fue el primero. Y en eso, mira, tengo un título. Fui el primero que sacó a este hombre en prensa. Sí. Y gracias poquito, algún granito puse para que ahora estés en la que más ilusión me hizo, eso ya lo sabes tú. Así que, oye, todos tenemos un valor y yo espero que en ese camino, de tu camino, de todo lo que te queda por hacer, ahí vamos. Pues mira, la primera vez que saliste en prensa fue... Esa siempre será ahí, siempre estará ahí. Esa se queda aquí. Hombre. Pues muchas gracias, Víctor. A ti, Alberto, un placer. Y con eso acabamos el programa de Maestros de Vida de hoy, sin olvidar que estamos en Tinku Televisión, que tenemos redes sociales, que estamos en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, y que por supuesto, que si no le has dado todavía al botón de seguir, estás perdiéndote muy buen contenido. No solamente el programa de Maestros de Vida, que es maravilloso, al menos yo lo disfruto,
sino también porque tengo grandísimos compañeros que hablan de legal, que hablan de management, que hablan de todo lo que necesitas escuchar, porque ante todo se traen grandísimas personas que te van a inspirar. Así que gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maestros de Vida. Si te ha inspirado la historia de hoy, no olvides seguirnos en nuestros canales y compartir este programa con quienes buscan ese impulso extra de motivación. Recuerda, en Maestros de Vida, celebramos la abundancia y el viaje del héroe de cada persona. Nos vemos en el próximo episodio.